Esto es una videolectura, la pueden dejar de fondo mientras realizan otras actividades. Esto es Horus, un relato original, episodio 3. ¿Familia? ¿Crees que se lleven bien? No. Margaret levantó la vista de su plato y lo miró extrañada. G y ella almorzaban juntos desde que la había contratado, pero era la única comida que compartían. El profesor desayunaba solas y nunca cenaba. Aquel era un buen momento para charlar tranquilos y explicaba su facilidad para entenderse sin casi hablar, pero cuando Gideon le salió con aquella respuesta tan seca y cortante, Margaret creyó que quizás le había entendido otra cosa. ¿No crees que Asimov y Nox se lleven bien?, repitió con más claridad, por si acaso. No, fue de nuevo la respuesta. Luego el profesor se llevó un trozo de carne a la boca y empezó a masticarlo con su exasperante calma. Margaret volvió a concentrarse en su plato de pasta. Hubo una época en que odiaba las harinas, por ese viejo mito de que los carbohidratos engordan. Gideon le había quitado esa idea con una extensa extra que se resumía en 2 frases. Los carbohidratos son el único combustible realmente útil para el cuerpo, y te puedes tragar lo que se te venga en ganas si corres 1 hora 2 veces al día. Margaret aplicó el consejo, se levantaba temprano y corrió 1 hora por los alrededores de Industrial Engineering, tras lo cual devoraba su desayuno con muy buen apetito. Al final del día y tras la cena podía bajar cualquier exceso con otra vuelta y dormir a pierna suelta y sin interrupciones en su cuarto de la institución. Trabajaba y vivía allí donde lo hiciera allí. En lo que correspondía a los hábitos de vida del profesor, él solía atribuir su buena salud a no pensar en la comida, pero no dejar de alimentarse, o sea que comía por inercia. Pensaba que el horario del cuerpo debía ser tan estricto como el del trabajo. Su cerebro consumía casi toda la energía que tomaba al día. Gideon era una vitalidad tan eléctrica como las máquinas que fabricaba. ¿Por qué no crees que se lleven bien?, dijo Margaret, apenas lo vio con la boca vacía. Porque son totalmente opuestos, sería como poner a un abogado junto a un hippie. Quizás se complementen. ¿Tú crees que se lleven bien?, le saltó entonces el profesor. Margaret analizó la pregunta, basándose en sus propias impresiones después de 4 meses psicoanalizando a ambos y por separado. Asimov era imponente, estaba en un nivel superior. Al tratar con él, Margaret invariablemente terminaba sintiéndose torpe y lenta al cabo de unos minutos, junto a aquel genio de lo sublime. Cuando comenzó a desarrollar un carácter propio fue todo lo que esperaban y más, un artista único, magnífico y excéntrico. En ocasiones se molestaba cuando las constantes pruebas lo apartaban de sus obras. Tanto él como Nox estaban condicionados para obedecer a la voz de Gideon, pero cuando el profesor no estaba, no había quien pudiera con Asimov, era una auténtica diva. Fort Knox estaba más cerca del género humano, era atento y solícito. A su lado uno se sentía cómodo, tenía un afán de saber incomparable. Tras arrasar con toda la colección de Gideon, los libros personales de Margaret y la biblioteca investigativa de Industrial Engineering, Margaret se veía en apuros para conseguirle libros nuevos. No tenía gustos, o mejor dicho, le gustaba todo, y ante cualquier situación siempre tomaba rápidamente las riendas, o mejor dicho, hacía que se las dieran, pues nadie resistía por mucho su carisma natural. No, concluyó Margaret, no creo que se lleven bien. Bueno, ahora veremos. Vamos. El día de la gran confrontación había llegado. Cuando Nox entró al cuarto de control, Asimov ya le esperaba. Se presentó muy formalmente, aunque Gideon ya lo había hecho en su puesto del otro lado de la ventana de espejo, donde el público de costumbre aguardaba. Asimov, en vez de responder al saludo, sacó una libreta y empezó a dibujarlo. Nox se quedó muy quieto y algo perdido. No podía tomar el control si no le daban nada que controlar. Decidió establecer contactos, realmente quería dar una buena impresión a esa máquina mayor que él, pero igual a él, a los ingenieros de Industrial Engineering que todavía no le devolvían su arma, y en especial a Margaret. Me dicen, Asimov, que tienes un gran talento, empezó. No me agrada presumir, pero sí. Alguien atrás del vidrio se rió, la modestia era de las cosas que más le fallaban a Asimov. Como el micrófono estaba apagado, nadie lo escuchó del otro lado. ¿Qué te parece?, dijo entonces Asimov pasándole la libreta. Nox la tomó y miró su retrato hecho rápidamente pero con increíble fidelidad. De verdad era bueno, pero por alguna razón no le gustó. Algo en ese otro yo de carboncillo le molestaba. Quizás, se dijo para sí, era demasiado pequeño. Es algo pequeño, dijo Asimov, y Nox se sobresaltó por esa repentina irrupción a sus pensamientos. No, está bien. Te equivocas, replicó Asimov recuperando la libreta. Tu persona merita un lienzo mejor. Quizás luego pueda pintarte. No es necesario. Claro que lo es, el arte existe para plasmar la grandeza del mundo, incluso la falsa. ¿Falsa?, inquirió Nox, sintiéndose levemente ofendido. Por ahora eres brillo y lentejuelas, la imagen de algo importante, pero acéptalo, vales tanto como yo, o seguramente menos, y ese valor es por lo que representas, no por lo que eres. Se debe luchar para conseguir el éxito, en tu caso hay que luchar demasiado. Yo creo, tu tiempo ya llegará, hermano. Nox se quedó frío, olvidando su idea inicial de querer reclamarle algo a aquel artista sin tacto y concentrándose en aquella palabra de indescriptible significado. Detrás del cristal, Margaret observaba ansiosa. La mirada de Gideon era tan fija como la de un halcón. ¿Hermano?, repitió entonces Nox, saliendo del shock inicial. ¿Qué te extraña? En realidad es muy obvio, una vez pones de lado los detalles técnicos. El profesor Gideon nos creó y le debemos obediencia. Eso lo hace nuestro padre. Como ambos somos obra de sus manos, eso nos hace hermanos. No estoy muy seguro. ¿Dudas que seamos una familia? Dudo que tú seas parte de ella.
Fin de la prueba, sepárense ahora. Ambas máquinas miraron instintivamente hacia la ventana al oír la voz de Gideon y luego acataron la orden, yendo cada quien a un lado del cuarto. En el de Nox había 2 guardias, pues iba vigilando a todas partes. En el de Asimov solo un ingeniero que lo acompañaba. Que se los lleven a sus cuartos y los dejen solos hasta mañana, dijo el profesor antes de salir con Margaret a la saga. G, ¿qué fue lo que pasó? Nox se estaba poniendo violento. Con su nivel, nada le hubiera costado desarmar el par de excusas de guardias que le pusieron y luego irse contra Asimov antes de poder pensar bien las cosas. Oye, espera, sí lo vi algo alterado, pero de allí a molesto, Asimov estaba confundiéndolo. Hay que admitir que está muy adelantado en sus preceptos para haber asimilado el concepto de la familia. No tiene nada de raro, es un artista y la familia un principio romántico. Sería raro si lo viese de manera más mecánica, comunidades independientes en un mismo sitio. Así es como Nox lo veía hasta ahora, debe estar haciendo conjeturas por cientos justo en este instante. Quizás debería ir a verlo. No, déjalo estar solo con sus ideas, esto es parte de lo que debe experimentar. Sinceramente, ¿qué es lo peor que hubiera pasado si dejabas que la conversación siguiera? Te puedo dar un resumen por toma. Asimov empezaría a darle argumentos. Nox empezaría a soltar chispas, literalmente hablando. En el mejor de los casos sufriría un colapso. En el peor y más probable se activaría su protocolo de defensa, un comando que tiene para cuidar de su propia integridad. Buscaría eliminar aquello que lo perturba. Si finalmente lo hace y siendo él es seguro, todo su sistema nervioso reventaría ante la paradoja de matar a algo, porque las máquinas son algo que ni siquiera está vivo, ¿entiendes? Sí, entiendo. ¡Oigan! Margaret y Gideon se detuvieron a medio pasillo al escuchar ese grito, sonidos de forcejeo. Cuando se acercaron al origen vieron a 3 guardias agarrados con un muchacho. «Esto es área restringida», le decían. «¿Cómo entraste?» Les digo que soy hijo del profesor. «Eso lo veremos después. Eso lo verán ahora mismo», les gritó Gideon, avanzando a paso rápido pero sin correr. Los guardias soltaron al chico, a pesar de lo cual el que se veía más preocupado era él. El gesto de Gideon era típicamente ceñudo, pero algo contrariado. «Muchacho atolondrado», le dijo, «¿tú no deberías estar en la escuela?» Papá, estoy de vacaciones, te lo dije por correo. Ah, tal vez no lo vi. Qué raro. Margaret se rió por lo bajo. Ya conocía a Neo, el hijo de Gideon, un muchacho de 15 años. Estudiaba arte en un instituto privado, donde pasaba casi todo el tiempo, y su relación con el profesor era bastante inusual, pues según entendía Margaret, los dos se querían mucho, pero ninguno de los dos se daba el ánimo de mostrarlo abiertamente. En las vacaciones se reunían, porque el pobre chico no tenía amigos debido a su carácter solitario. Se parecía a su padre en los ojos oscuros, la melena hirsuta que en él era de un negro, pero que ya empezaba a clarear, como si el encanecimiento prematuro de Gideon fuese algo hereditario. «Hola, Neo», le saludó con una sonrisa. «¿Cómo estás?» Muy bien, doctora, gracias. Luego se volvió hacia su padre y le habló con la falta de tacto que había aprendido de él. ¿Qué cosa es tan importante que llevas ignorándome desde hace 4 meses? «Algo llamado trabajo», le replicó Gideon sin dejarse amedrentar. «A ver, ven conmigo a ver dónde te ponemos». Agradece que soy listo, le dijo el chico, recogiendo la maleta que se le había caído en el forcejeo. Creía que seguías en Japón, pero vi el último informe, el de antier, supe que estabas aquí, incluso había ya comprado el boleto. ¿Te devolvieron el dinero? Se lo regalé a alguien. Con eso no vas a ganar amigos. Decir que mi padre inventa juguetes tampoco me ayuda. Y por un momento siguieron andando en silencio, los dos igual de ceñudos. Margaret iba atrás aguantándose la risa. Sabía que por debajo de aquellas ásperas discusiones había 2 hombres muy unidos y que se apreciaban entre sí. Al día siguiente, Margaret pudo reunirse con sus pacientes. No sacó mucho de Asimov. El artista había empezado un retrato al óleo de su hermano basándose en el primer dibujo y reclamaba le permitiesen verlo de nuevo para hacerlo con el modelo real. Fuera de eso, no mostraba más interés en aquel al que había llamado hermano. Nox la recibió con su cortesía habitual, pero en el acto Margaret notó que no estaba de ánimo. Empezó dándole un libro nuevo y contándole de su entrevista con Asimov. «¿Qué opinas de él?», le preguntó por fin. «No creo que me agrade». «Ya lo suponía. Gideon también. Es tan... no sé cómo llamarlo, pero me incomoda de manera terrible. No me gustó lo que dijo. Brillo y lentejuelas. ¿Acaso jamás llegaré a ser...? Al menos me gustaría saber si puedo llegar a hacer algo». Entonces Margaret hizo algo que iba por encima de su profesionalidad. Aferró el rostro de Nox, aquella lámina oscura, con ambas manos y lo obligó a mirarla. La máquina se puso tensa, pero se dejó guiar. «Escúchame, Nox, y escúchame bien. Tú puedes lograr lo que sea y ser lo que tú quieras. No tienes límites. Es verdad, aún eres pequeño, pero crecerás y todos van a adorarte». Nox le tomó las manos con las suyas. En un impulso le atrajo levemente y cerró los ojos, pero en el último instante Margaret se movió y el beso que tanto esperaba dio en su frente metálica. «No dejes que Asimov te deprima», le dijo maternalmente. «No tiene nada que hacer a tu lado». Nox le agradeció el apoyo, pero cuando ya se fue tomó el libro que le había dado y lo arrojó con violencia a la papelera. En las posteriores semanas pasaron pocas cosas.
Margaret notaba a Knox deprimido y taciturno. El general había dejado de leer y se la pasaba largas horas quieto pero de pie, como una estatua de sí mismo. A tal punto llegó su aislamiento que cuando al fin los del Industrial Engineer le regresaron la espada, el otro no hizo más que ponérsela donde iba, agradecer cortésmente y conservarla como un mero adorno sin importancia. Posteriormente, él y Asimov tuvieron otros encuentros en los cuales Knox parecía dejar su presencia en la puerta antes de entrar. Se quedaba callado, dejando que su hermano mecánico llevara toda la charla. Al final, lo mejor que salió de aquellas entrevistas fue el primer y único retrato de Fort Knox, algo que el general conservaría como un tesoro privado cuando fuera el amo del mundo. Y un día, Knox se encontró con Neo. Aunque aún lo mantenían con escolta armada, Knox ya podía pasearse a medias por Industrial Engineering. A medias porque primero debía solicitar permiso y decir a dónde pensaba ir. Si estas áreas estaban prohibidas, su favorita era la biblioteca investigativa, a pesar de que ya había acabado con todos los libros de allí. Pero ahora que la lectura había dejado de atraerle, le gustaba más salir al jardín interno. No lo dejaban ir afuera porque algún pasante podría verlo. Este jardín era un patio abierto muy grande, cuya mitad correspondía a estacionamiento de vehículos de investigación. En ese momento estaban allí desde hacía más de un año 3 enormes y pesados fusibles de torretas móviles con ametralladoras automáticas. Se suponía que eran robóticos, diseñados para apuntar muy específicamente, pero estaban diseñados y los tenían allí aparcados desde hace tanto tiempo porque a Gideon no le interesaba utilizar su tecnología en armas y porque la investigación IA consumía ahora todo el trabajo de la institución. Knox dio una vuelta a uno de los fusiles, pasando delicadamente su mano enguantada por la silueta de aquel aparato informe y preguntándose con cierto sentido del humor cómo sería tener una mente inteligente en ese cuerpo. Si la inteligencia iba a extenderse, se dijo, lo primero era asegurarse de que todas las máquinas pudiesen movilizarse por el mundo. Aunque sería algo pretencioso que todas fueran humanoides, habría que idear sistemas que permitieran el movimiento a máquinas de todas las formas. Pensó que debía investigar un poco más sobre la anatomía de las máquinas. Ni siquiera sabía cómo lograba el mover su propio cuerpo. Luego recordó lo mal que se sentía leyendo a lo último. Sacudió la cabeza con desesperación. ¿Eres Knox? Dijo entonces una vocecita, sacándole de sus pensamientos. El aludido se dio la vuelta y se topó con Neo. Jamás lo había visto, ni sabía quién era, pero ahí estaba, hablándole como si tal cosa, y además sentado sobre uno de los fusiles, lo que de algún modo le pareció muy grosero a Knox. General Fort Knox, le dijo, ¿quién eres? Me llamo Neo. Mi padre me habló de ti, tenía ganas de verte yo mismo. Knox le dio un poco la cabeza, la quinta palabra le hacía eco. Padre, murmuró sin querer. El profesor Gideon. Le aclaró Neo, quizás pensando que su palabra era una pregunta. El hombre que te creó. Knox levantó la cabeza y dio un paso para atrás, como golpeado. El hijo de Gideon, el hijo de su creador, el hijo de su padre, el padre suyo y de Asimov, su hermano, dijo mirando al chico. ¿Qué? Replicó Neo con desconcierto. Gideon me creó, es mi creador, mi padre y el tuyo, o sea que somos... Neo agarró la idea al vuelo y se echó a reír. Ahora el desconcertado era Knox. ¡Claro que no! ¿Por qué? ¡Eres una máquina! Le dijo. Knox abrió mucho los ojos blancos. No se puede ser familia de una máquina. Sí se puede, así muy yo. Sí, ya lo vi, pero eso no significa nada. Son dos piezas del mismo paquete. Para que haya familia necesitan un lazo más fuerte. Tendrían que compartir la misma sangre y no pueden. ¿No? Las máquinas no sangran, así se sabe que no están vivas. Y como si eso diese por concluida la charla, Neo se bajó del fusil y dejó solo a Knox sin siquiera despedirse. Este lo siguió con la mirada. Medio choqueado pidió que lo llevaran de vuelta a su cuarto y una vez en él le dio una patada a la papelera. Estaba furioso. Furioso con Asimov por considerarle tan poca cosa y ser tan caprichoso. Furioso con Margaret porque su recuerdo le dolía y al no haberle hecho nunca nada malo no podía precisar lo que sentía al verla. Furioso con este Neo que se burlaba de su esperanza creciente a una familia humana y lo hacía ver como un aparato estúpido, un montón de acero sin conciencia, igual que los fusiles. Cuando pudo recobrar la compostura pensó en acomodar el desorden hecho, no fuera a hacer que de nuevo le quitaran la espada, pero no había mucho desorden, lo único que la papelera de su cuarto tenía era el libro que Margaret le había dado. Se agachó con la idea de tirarlo de nuevo cuando reparó en algo que no había notado antes. Este libro era ligero y alargado, no tenía letras, pero todas sus hojas estaban rayadas y traía un lapicero prensado a la tapa. Aquello no era un libro, era un cuaderno, no era algo para leer sino algo para escribir. Con creciente emoción lo sacudió un poco y abrió en la primera página sin levantarse del suelo. Ahí estaba, una pequeña nota de su puño y letra. Querido Knox, no te deprimas, sabes que aquí me tienes para cualquier situación, pero si acaso eso no es suficiente, aquí tienes un pequeño obsequio. De haberte dado un diario auténtico me habría visto en problemas con G, pero toma esto como tal, el papel es paciente y aguanta lo que quieras. No tengas miedo a expresarte con este confesor imparcial, Margaret. Knox pasó la página, tomó el lapicero, lo tuvo apoyado un breve momento y finalmente escribió. ¿Cuánta sangre debe derramar una máquina para alcanzar la humanidad? Es todo por hoy, no se vayan sin dejar un like y un comentario, y nos vemos en el siguiente episodio.